Buenos días a todos, mi nombre es Alison Castillo Sánchez, estudiante de agronomía para la tarea de microbiología de suelos, la tarea 1. Vamos a iniciar a dar respuesta al cuestionario de 19 preguntas. Primera pregunta. Explica de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Bueno, principalmente estos dependen de las diferentes especies que habitan en ese lugar y también del tamaño y del estado fisiológico de los microorganismos que están presentes en ese hábitat. Y la velocidad depende de factores como la temperatura, el pH, los nutrientes, entre otras. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Esta es la que se encuentra formada por poblaciones de células que viven y se relacionan con otras poblaciones y sus funciones son sumamente importantes para el ciclo de la vida y las vemos presentes en el ecosistema. Tercera pregunta. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas y los hábitats microbianos del suelo? Estos contribuyen en la transformación de la materia orgánica y la fijación del nitrógeno. La diferencia más prominente es que cada una de ellas se desarrolla en un hábitat diferente y este puede ser acuático, terrestre o pueden ser organismos superiores. Cuarta pregunta. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo, juegan un papel fundamental. Listo. Iniciamos con la energía que podemos encontrar la solar y la química. En la solar, esta ayuda a la regulación del ecosistema, contribuye a los productores, a los nutrientes del ecosistema y del suelo que encontramos, y esto favorece a su vez a los consumidores y a los descomponedores. Entonces la vemos presente en todo el ciclo. Y la química, que es la encargada de los fertilizantes químicos que se aplican en determinados ecosistemas. Quinta pregunta. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de un microambiente oxígeno de tierra. Listo. Entonces, algunos microambientes pueden ser acuáticos y otros pueden ser terrestres. Es de saber que los cambios del microambiente afectan desde los microorganismos se ven afectados. El microambiente hace referencia a un ambiente limitado donde los microorganismos interactúan entre sí y son capaces de adaptar y de las condiciones del hábitat en donde se están desarrollando. Sexta pregunta. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Listo. Los microorganismos son los componentes más importantes que vamos a encontrar en el suelo. Son los encargados de transformar, desarrollar y de la competencia. Este se produce por la secreción de importantes cantidades de nutrientes. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Séptimo, explica con un dibujo o un esquema propio la composición de los suelos de vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Listo. A continuación, podemos observar una imagen donde vemos los diferentes horizontes. Entonces, en el horizonte 0 es donde son los primeros centímetros del suelo y es donde está la capa de la materia vegetal. En el horizonte A, que es el rico en la materia orgánica, como es común que sea de color negro, crecen plantas y un gran número de microorganismos. La actividad microbiana suele ser muy elevada y la textura suele ser franco-arenosa y bien estructurada y granular, perdón. En el horizonte B son los elementos minerales finos, que es donde se acumulan los minerales, el humus, entre otros, los lixiviados de la superficie del suelo, poca materia orgánica, la actividad microbiana defecable de horizonte 1. Entonces, hasta ahí llega la absorción de los residuos del horizonte 1. En el horizonte C son los fragmentos de roca madre, que es donde se desarrolla directamente a partir del lecho de la roca subyacente de la actividad microbiana, generalmente es muy baja en este horizonte. Y está el último horizonte, que es donde encontramos la roca madre, que es donde está la presencia de la compactación granular. Entonces podemos guiarnos con la imagen de referencia. Entonces está una breve explicación de los horizontes y los componentes del suelo, cómo se subdividen entre sí. Siguiente. Octavo. Defina rizósfera y argumente la importancia y el efecto rizosférico. Perdón.
Entonces la rizósfera es la zona entre las raíces y el suelo donde abunda la actividad microbiana y el aumento de la biomasa. Y el efecto rifosférico se debe a las condiciones edáficas creadas por las raíces que favorecen a la disponibilidad del alimento de las bacterias. Entonces ahí en la imagen que vemos a continuación podemos notar dónde se encuentra la rizósfera. Siguiente pregunta. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Listo, entonces es el horizonte A, el cual es el más rico en materia orgánica y es donde crecen las plantas. Esto produce por la liberación de los compuestos orgánicos por las raíces, donde los microorganismos se benefician de los exiliados radiculares. Siguiente pregunta, ¿qué son las CBC y cuál es su importancia fundamental? Las CBC son las costras biológicas, están presentes en el suelo y habitan generalmente las tierras que son muy áridas. Estas contribuyen a la estabilización del suelo, de ecosistemas desérticos y son importantes en la filtración del agua y en el ciclo hidrológico. Ahí podemos ver una imagen de referencia de una tierra árida donde hay presencia de CBS. 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Entre estos encontramos la temperatura, el pH, suelos contaminados y no contaminados, materia orgánica, localización geográfica, disponibilidad de agua y nutrientes y accesibilidad a los nutrientes. Encontramos una pequeña imagen de referencia donde explica los mismos componentes que se ven presentes. 12. ¿Por qué es posible la especiación alopática del subsuelo profundo? Listo. Esta es la energía de una nueva especie microbiana debido al aislamiento geográfico de los microorganismos en el agua subterránea del subsuelo profundo. Ahí podemos también ver una imagen de referencia. Entonces, esto se produce cuando estos microorganismos tienen un largo lapso de tiempo aislados. Entonces, se puede observar esto. 13. Porque la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Esto es porque son de vital importancia para la sostenibilidad de diversos ecosistemas, ya que su función es regenerar los suministros y los nutrientes esenciales para el suelo, las plantas y también para los animales. Mantienen la salud y las funciones indispensables del suelo, ya que a mayor biomasa microbiana va a ser mayor el suministro de los nutrientes. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Listo, entonces entre los que yo elegí los virus, que son los que tienen la información necesaria para el ciclo de la reproducción, las arqueas, que son las que ayudan a la disolución biológica y a la depuración del agua, los protozoos, que son unicelulares y viven en medios húmedos y acuáticos, las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares y también viven en ecosistemas acuáticos, y los hongos, que son los encargados de la transformación de la materia orgánica y la materia inorgánica. 15. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Entonces, entre los factores claves que encontré fue el cambio al uso del suelo, ya que pueden cambiar las propiedades de la biomasa, la diversidad microbiana del suelo y también la temperatura o los cambios climáticos a los que éste se vea directamente afectado o, o directamente, perdón. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Entonces, entre los factores que se gobiernan está la vegetación dominante, la variabilidad del clima y los usos que se le dan a las tierras. Ahí podemos también ver una imagen de referencia donde se evidencian los residuos forestales, industriales, urbanos y ganaderos. 17. ¿Cuál es la principal reservorio de los nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta utilizando un ejemplo del bosque tropical seco.
Entonces, los bosques tropicales son los de los ecosistemas más secos y su reservorio es SMB, que permite la extracción de nutrientes de hojas y su inmovilización. Y ahí podemos ver una imagen de referencia de un bosque tropical seco. 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema? Esto es porque los microorganismos son los que permiten que se restaure el suelo erosionado. Así ellos actúan en el suelo subterráneo, permitiendo la restauración por medio de las diversas plantas que pueden aportar a la nutrición del suelo restaurado. Ahí también podemos ver una imagen de referencia. Siguiente pregunta. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de la restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Bueno, se deberían implementar estudios minuciosos y cautelosos para determinar las diferentes afectaciones que se pueden ver en el suelo, las cuales podrían disminuir la biomasa microbiana del suelo, y se debe tener en cuenta todos estos factores, como son el terreno, el clima, los usos que se le dan, y es recomendable tener en cuenta esas variables para evitar los posibles daños que se puedan llegar a causar en los terrenos. Así pues se va a mejorar la productividad de los mismos. El siguiente es el pantallazo del programa Turnitin con un 5% de similitud, que fue tomado el día 16 de marzo. Las referencias bibliográficas, que son de los libros presentes en la guía que nos suministró el tutor. Y muchísimas gracias por su tiempo.